Buenos días, chicos. Como hoy teníamos planeado, vamos a hablar sobre la radiología del sistema nervioso central. Este es el penúltimo taller que vamos a tener. Bien, como ya han estado viendo en sus clases de radiología, es muy importante que ustedes manejen muy bien la anatomía. Gracias a la anatomía uno va a poder orientarse en radiología. Primero vamos a aprender lo normal, lo que es lo más frecuente que vamos a ver en este sistema nervioso central y algunas patologías más frecuentes. No vamos a abordar todo, pues porque no es objetivo de este video y ni tampoco el tiempo necesario para poder hablar de lo vasto que es este tema. Como les venía diciendo, vamos a iniciar hablando un poco de anatomía. Recordemos que tenemos el encéfalo está dividido por dos hemisferios. En este caso estamos viendo la cara externa del hemisferio izquierdo o la cara lateral del hemisferio externo. Este cerebro tiene este encéfalo tiene algunos es rugoso y estas rugosidades se denominan circunvoluciones, que son líneas que nos ayudan o surcos, perdón, surcos que nos ayudan a poder diferenciar algunas zonas. Gracias a estos surcos se ha podido dividir los hemisferios en lóbulos. Si recordamos, tenemos acá dos surcos principales o cisuras también llamados. Este surco central, que es esta línea que estoy marcando, cisura o surco central de Rolando, y la cisura o surco lateral de Silvio. Estas son las dos principales que nos ayudan a poder diferenciar el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal. Ya para diferenciar del lóbulo parietal del occipital o occipital del temporal, existen algunas escotaduras como la escotadura preoccipital, algunos surcos, por ejemplo, este surco parieto-occipital que muchas veces no se ve, pero normalmente es una línea y luego se traza una línea imaginaria para poder diferenciar estos lóbulos. Hemos visto hasta este entonces cuatro lóbulos. Si es que aperturaríamos este surco o cisura de Silvio, vamos a ver un quinto lóbulo, que es el lóbulo de la ínsula de Rayleigh, ¿ya? Pasamos, esta es una cara es un corte sagital, entonces vemos la cara interna del hemisferio derecho del encéfalo. También tiene algunos surcos, por ejemplo, el surco prescentral y el surco central, que es la que hemos visto en la otra cara, que es la cisura de Roland. Este lóbulo es importante porque va a dar si es que se daña, va a darnos la continencia, ¿no? La continencia si está normal y la incontinencia si es que se daña. Luego vemos una estructura prominente que ayuda a que ambos hemisferios estén comunicados, que se llama cuerpo calloso. También tiene sus partes. Este se llama esplenio, cuerpo, rodilla y pico. Luego tenemos acá otra estructura que rodea al cuerpo calloso que se llama la circunvolución del cíngulo, el encéfalo y también está em, presente el tallo. Este tallo o tronco encefálico tiene tres partes principales. El más superior es el mesencéfalo, luego está el puente o, o también llamado bueno, puente Barolio o protuberancia. Y tenemos finalmente el bulbo o médula oblongada, que se continúa con la médula espinal. Posterior a esto tenemos el cerebelo, que está superior a esta, encontramos la tienda del cerebelo, ¿no? O el tentorio. Tenemos también algunas estructuras importantes como son los ventrículos que van a permitir la circulación del líquido cefalorraquídeo. Tenemos acá que es parte de los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo, que vamos a ver con más detalle en las siguientes diapositivas. Aquí podemos ver. Estos son los ventrículos laterales. En este caso estoy viendo más el izquierdo que el derecho. Tienen una forma de C con una colita. Estas colas se denominan astas, la asta frontal, la asta occipital y la asta temporal. ¿Ya? Estos ventrículos laterales se van a comunicar con un tercer ventrículo. Este tercer ventrículo se comunica por los agujeros de Monro. Son dos, uno para el izquierdo y otro para el derecho. Llega al tercer ventrículo y del tercer ventrículo para pasar al cuarto ventrículo requiere un acueducto, que es el acueducto de Silvio.
Finalmente, este cuarto ventrículo continúa con el canal central de la médula y también tiene algunas aperturas, como por ejemplo la apertura medial, que es única, que es el agujero de Magendie, o dos laterales, que son los agujeros de Luchka. L de Luchka, L de lateral y M de medial, M de Magendie, que comunican estos ventrículos con el espacio subaracnoideo. Es importante porque estos ventrículos se van a poder ver en todos los cortes que vamos a ver en la tomografía. También hay cisternas, ¿ya? Cisternas son pequeños acúmulos del líquido cefalorraquídeo donde esto se va a acumular y se denominan de acuerdo a la localización en la que se encuentra. Esta es la circulación del líquido cefalorraquídeo. Normalmente se produce en el tercer ventrículo, también en los ventrículos laterales, en una estructura llamada plexo coroideo, que tiene un epitelio cúbico que produce este líquido cefalorraquídeo y va a permitir su circulación por todas las estructuras, pasando por el acueducto de Silvio, tercer ventrículo, canal central de la médula, va a pasar por los agujeros de Magendie o de Luchka al espacio subaracnoideo y luego va a llegar hacia unas granulaciones aracnoideas donde se van a reabsorber o también se reabsorbe a nivel de las células ependimarias de la médula espinal. Bien, acá he dejado un link de una tomografía para que sea más didáctica y ustedes puedan jugar y poder autoevaluarse a sí mismo qué estructura están viendo. También la vamos a aperturar si es que se puede. Bien, como han estado viendo y seguro lo han visto en su clase de introducción a la radiología, hay terminología en cuanto a los colores que vamos a ver, por así decirlo. No es que vas a decir esto negro, esto gris, esto blanco. ¿Ya? Si es que es radiografía, radiolúcido, radiopaco. Si es que es tomografía, se utiliza la palabra denso. Hiperdenso cuando es brillante, o sea, claro, o sea, blanco. Hipodenso cuando es oscuro. En resonancia van a encontrar la palabra intenso. Entonces, lo que es claro, lo que es blanco es hiperintenso y lo que es oscuro es hipointenso. En tomografía cerebral tenemos tres densidades principales, si las queremos agrupar a grosso modo. La densidad la densidad intermedia, que corresponde al color del encéfalo, que es la gris, no es ni blanco ni oscuro, sino es gris. ¿Ya? Luego pasamos con la densidad más hipodensa, o sea, la oscura. ¿Dónde encontramos oscuridad? Encontramos en el líquido cefalorraquídeo. En este caso estamos viendo esta región que correspondería al, al tercer ventrículo. ¿Ya? Luego tenemos el aire que se encuentra neumatizando las celdillas mastoideas, también es hipodenso, o el tejido celular subcutáneo que encontramos en el cuero cabelludo, ¿no? Y el aire que rodea al paciente, obviamente. Continuamos con estructuras hiperdensas, por ejemplo, el tejido óseo o también la sangre. La sangre también se puede ver de manera hiperdensa y más hiperdensa cuando la encontramos fuera de los vasos sanguíneos. Es decir, si es un paciente que ha sangrado, por ejemplo, una hemorragia subaracnoidea, que ha salido la sangre de los vasos sanguíneos, se va a ver brillante. O también cuando administramos un contraste. Por ejemplo, si comparan esta fase sin contraste, sí se puede ver ligeramente hiperdenso estas arterias del polígono de Willis, pero se vería más claro si es que está con contraste. Bien, vamos a comenzar hablando de la tomografía. Para que sea más didáctico, vamos a dividir en 6 imágenes que van a tener que identificar en los cortes. Vamos a ir de la parte más inferior hacia la superior. O sea, si es que esta es la cabeza, este sería el cuerpo, vamos a hacer un corte. Los cortes van a ir así, desde la parte más inferior, así, así, hacia arriba. Entonces vamos a ir ascendiendo. Pero estos cortes van a variar de acuerdo al equipo, pero va a ser importante que nosotros reconozcamos 6 imágenes. Y para resumirlo, los he dividido. Vamos a primero mostrarles las imágenes. La primera es la X. No es importante que miren también la tomografía, sino los dibujos, las imágenes que van a reconocer. La X es primero. Luego vamos a reconocer una estrella de 5 puntas, si pueden lo anotan. Luego vamos a reconocer la carita feliz. Es una carita con 2 ojos y una boca feliz. Luego la carita triste, seguido de los dos gusanos.
Y terminamos con una estructura que parece un pan francés, ¿no? Ya. Entonces, comencemos. Estamos yendo, recuerden otra vez, de la parte más inferior a la superior. La parte más inferior, vamos a ver que el corte, primero para que se ponga en contexto, los cortes no se realizan de manera al azar, o sea, no es que ustedes van a decir, ah, bueno, yo lo corto si quiero así y así voy ascendiendo, o si quiero lo corto así y voy ascendiendo, sino que se utilizan algunas referencias. Por ejemplo, el esplenio con el pico del cuerpo calloso se utiliza como referencia y de ahí se va ascendiendo. Acá tengo una imagen, voy a adelantar un poquito para que puedan tener una noción. Aquí está. Mira, este es el plano. El plano se llama plano línea rodilla esplenio callosa, ¿ya? Que va desde el esplenio hasta la rodilla del, del cuerpo calloso. Ya hemos visto el cuerpo calloso. Se traza una línea y las demás líneas son paralelas a este, ¿ya? Así es. Bien, continuemos. Entonces estamos yendo de lo más inferior hasta lo más superior. Acá podemos ver algunas estructuras. Por ejemplo, esto es parte de la región nasal. Obviamente está neumatizado, por eso se ve hipodenso. Tenemos ambos globos oculares, rodeados también por algunos músculos. Estos son músculos de la densidad. Saben que la tomografía se valora por unidades Hansfield, más o menos 40, corresponde al tejido muscular. Vemos aquí parte del agujero magno, si se dan cuenta, tejido óseo, tejido óseo, tejido óseo. Continuemos. Y de ahí vamos ascendiendo. Si se dan cuenta, ya va apareciendo un poco de tejido de encéfalo, desaparecen un poco los lobos oculares. Acá ya podemos ver la médula oblongada, que es la parte más inferior del tronco encefálico. Ya podemos ver con más claridad la X que estamos buscando, que es lo primero que vamos a buscar, la X. ¿Dónde está la X? Aquí está, pues, X. ¿Cómo está formada esta X? En la parte anterior por las alas mayores del esfenoides y segundo por el hueso, por la porción petrosa del hueso temporal, de ambos huesos temporales. Y ahí se forma la X. Esta X va a estar caracterizada por encontrar estas estructuras. Anterior a esta X vamos a encontrar el lóbulo frontal, por lo que si es que hay una lesión ya sabemos en qué lóbulo está. En ambos lados vamos a encontrar el lóbulo temporal. Y posterior a esta encontramos el cerebelo. Este corte se da de esta manera, por eso acá vemos el lóbulo frontal, temporal y cerebelo. Acá estamos viendo las celdillas mastoideas neumatizadas. Esto es importante que siempre estén neumatizadas. En el punto medio de esta X vamos a poder ver a la hipófisis. La hipófisis se encuentra sobre la silla turca del hueso esfenoides. Recordemos que esta hipófisis también se llama pituitaria. Entonces, si es que hay un engrosamiento en esta zona, podemos ver, o esclerosis del hueso, podemos decir que tal vez la hipófisis está creciendo. Y alguna de estas células, por ejemplo, un prolactinoma, etcétera, etcétera. Torso de la silla turca o esta porción más descendente que se denomina clivus. Y el ascenso, sobre este clivo se encuentra el ascenso de la arteria basilar, que es la unión de ambas arterias vertebrales. Esta arteria basilar es importante porque va a dar la circulación posterior. Recordemos que el encéfalo tiene dos circulaciones, una posterior dada por la arteria basilar y una anterior dada por las carótidas internas. ¿Ya? Y ambas circulaciones se juntan en el polígono de Willis. ¿Por qué tiene dos circulaciones? Porque si es que una se obstruye, ya sea la anterior o la posterior, tiene un método de respaldo y mediante el polígono de Willis se puede reperfundir las otras zonas. Luego tenemos también aire, porque ahí se está neumatizando también el seno frontal, del hueso frontal. Tenemos las células mastoides que se le mostró y el hueso occipital que es posterior. La siguiente estructura, pasando de la X, que ya hemos visto esta X, que están todos los agujeros también del. Si vemos acá estaría algunos nervios, de pares craneales, mejor dicho. Tenemos la estrella de cinco puntas. Y acá vamos a dibujar para que más o menos se den cuenta que es una estrella de cinco puntas. Aquí está. Tic, 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 tic y tic. Ahí está su estrella de cinco puntas. Bien. Entonces este es un corte más superior a la X y vamos a poder ver algunas estructuras. Por ejemplo, se puede ver la arteria cerebral media ingresando, ¿no? Arteria cerebral media en ambos lados vamos a poder verla. Anterior podemos ver el quiasma óptico, ¿ya?
Luego también podemos ver el tallo de la hipófisis. En la X veíamos a la hipófisis, pero ahora como hemos ascendido vemos el tallo de la hipófisis. Vemos la cisura de Silvio en ambos lados. Vemos una región que se llama cisterna supracelar. ¿Por qué se llama cisterna supracelar? Porque está sobre la silla turca, ¿ya? Y la arteria basilar nuevamente. Y el polígono de Willis se vería con mejor detalle si es que hubiera una hemorragia subaracnoidea o si es que se hubiera administrado contraste. ¿Por qué les enseño primero la tomografía sin contraste? Porque es la que se suele pedir. ¿Por qué? Porque se pide tomografía sin contraste y si es que hay algún realce es porque hay una hemorragia, ¿ya? El hueso frontal, el lóbulo frontal, vemos lóbulos temporales en ambos lados, hueso temporal, hueso occipital, es similar al anterior. Aquí están todas las cisternas por sus nombres, donde se encuentran. Si es, por ejemplo, la C se encuentra en la región de los tubérculos cuadrigéminos, y se llama cisterna cuadrigeminal. La B es la cisterna interpeduncular porque está entre ambos pedúnculos cerebrales. La A es supracelular, la D es la prepontina porque está delante del puente y la E es la cisterna magna. ¿Por qué? Porque está ingresando al agujero magno. Luego también vemos en esta estrella parte de los ventrículos. Si se dan cuenta, los ventrículos, el ventrículo lateral, los ventrículos laterales tienen astas, ¿no? Entonces, este corte hace un corte en el asta temporal, por lo que este sería el cuerno o asta temporal del ventrículo lateral. Luego estaríamos viendo el cuarto ventrículo. También estaríamos viendo el puente o bulbo o protuberancia, ¿no? Y tenemos el cerebelo posterior, cuarto ventrículo. Y luego vamos a buscar la carita feliz. Ahí está mostrando la carita feliz. Ahí está la carita feliz. Si se dan cuenta, acá hay una estructura que es hiperdensa, ¿ya? Y esto es normal, porque esta estructura corresponde a la región, se encuentra más o menos posterior, en la región más posterior del cuerpo calloso. Esta glándula se llama epífisis o también llamada glándula pineal. La calcificación de la glándula pineal es fisiológica y esto se va incrementando con la edad. Y se cree que está relacionado al insomnio, se cree. Bien, y es normal. La hoz del cerebro también se puede calcificar, que es una estructura de tejido conectivo que divide ambos hemisferios. O bueno, tapiza ambos hemisferios. La cisura de Silvio, que tiene una forma de Y, el palito y la Y. Cisterna cuadrigeminal, porque acá están los tubérculos cuadrigéminos, el vérmix, que es la porción más intermedia de ambos hemisferios cerebelosos. Luego tenemos el cuerpo calloso, tenemos ambos cuernos frontales del ventrículo lateral. El tercer ventrículo correspondería a la nariz. Tenemos el lóbulo temporal, el lóbulo frontal. Ya recuerden bien esto, que grafica los dos ojitos, los cuernos o las astas frontales del ventrículo lateral. La nariz que grafica el tercer ventrículo y la boquita también, ¿no? La boquita, mejor dicho, la cisterna cuadrigeminal, ¿ya? La nariz es el tercer ventrículo. En esta región se encontrarían los ganglios de la base, ¿ya? Sin embargo, no se pueden visualizar con tanto detalle en la tomografía, pero nos imaginamos que están ahí, ¿no? Por anatomía. Cuerpo calloso, el cuerpo calloso es esta región, esto es la cabeza del núcleo caudado. Luego tenemos el tálamo tiene se divide del putamen y del glóbulo pálido por una estructura que se llama cápsula interna, que tiene un brazo anterior y un brazo posterior. ¿Ya? Luego vamos a buscar, bueno, lo que les explicaba, la glándula pineal está calcificada, que es normal, y esto cuando comparas con una tomografía de un niño de 6 años no está calcificada. ¿Ya? Luego vamos a la carita triste o el molesto, o la carita molesta. Recordemos que ambos ojitos que graficaban el asta frontal de ambos ventrículos laterales, ¿no? Recordemos que esta parte siempre es derecha y este es izquierda. Entonces este sería el cuerno frontal del ventrículo lateral izquierdo. La nariz sigue siendo el tercer ventrículo. Y tenemos la boca triste que corresponde al ventrículo lateral, ya no a la cisterna cuadrigeminal como era la carita feliz. Y ya no al cuerno frontal, sino al cuerno occipital o asta occipital. Acá también hay unas estructuras que también se pueden tornar hiperdensas, que corresponde al plexo coroideo, que también ya lo hemos visto. Y la calcificación de este también es normal. Acá tenemos la tienda del cerebelo con la hoz del cerebelo. Entre los dos ojos tendríamos el septo pelúcido,
a ambos lados de los ojos, igual que en la carita feliz tendríamos el núcleo caudado. Esta es la corteza insular en esta región. Es importante que lo sepan porque vamos a ver signos tempranos de, em, de hemorragia subaracnoidea. ¿Ya? Vemos el tálamo a ambos lados de la nariz. Mejor dicho, no es un signo temprano. Es importante que vean la corteza insular porque vamos a ver signos tempranos de enfermedad cerebral isquémica. Aquí está la calcificación de la coroides. Ya pasamos de la carita triste a los dos gusanos. ¿Por qué dos gusanos? Porque acá vamos a ver los ventrículos laterales en su máxima expresión y dentro de esto están los plexos coroideos y está la calcificación que es normal. Os del cerebro que también se calcifica. Aquí está el plexo coroideo en un niño de 6 años que no está calcificado. Acá vamos a ver ahora el pan francés, que únicamente nos grafica ambos hemisferios. Los centros semiovales, sustancia gris que es periférica, sustancia blanca que es central. Recordemos que la sustancia gris se encuentra periférico, como lo he dicho. Esto se puede ver mucho mejor en resonancia. Acá en tomografía sí se ve, pero no es tan notorio como en resonancia. La hoz del cerebro también se puede calcificar en los adultos mayores. Si se dan cuenta que hay una calcificación ya más grosera. Y ahí terminarían las 6 imágenes que hemos visto. Recuerden la X, la estrella, la carita feliz, la carita triste, ambos gusanos y el pan francés. Y así se van a poder orientar. Bueno, ¿cuándo indicaríamos una resonancia? La resonancia se puede ver mucho mejor. Bueno, en la resonancia se puede ver mucho mejor las porciones posteriores. Por ejemplo, una lesión en el lóbulo occipital, una lesión en cerebelo se valora muchísimo mejor en una resonancia, igual que las neoplasias. Recordemos como término básico que las resonancias van a tener principalmente dos presentaciones, T1 y T2. T1 va a brillar el tejido graso y en T2 el líquido. Por eso los ventrículos brillan en T2. ¿Cómo me acuerdo? Porque H2O, agua, 2, T2. Así, ¿ya? Estos son los hemisferios. Esto es una comparación que se los dejo entre cómo se ve en tomografía el sistema nervioso central y cómo se ve en resonancia. Si se dan cuenta, se ve con muchísimo más detalle. ¿Ya? Vamos a pasar a las patologías más resaltantes. En este caso, vamos a hablar primero de los eventos vasculares cerebrales llamados accidente cerebrovascular ACVs, evento cerebrovascular, accidente y muchos nombres que más se le pone, o ictus también se le llama. Entonces, principalmente se divide en dos grupos, en los isquémicos, que son los más frecuentes, y en los hemorrágicos. Isquémicos quiere decir de que hay una obstrucción del flujo sanguíneo, y hemorrágico quiere decir que hay una fuga de este flujo sanguíneo. Isquémico se debe a varias etiologías, las dos principales es el trombótico, que es por aterosclerosis, y el embólico, que puede ser por aterosclerosis, pero secundario. O sea, la aterosclerosis se puede formar en una arteria del cuello sí, en la arteria carótida y por algún movimiento se desprende una placa o un émbolo y llega a una arteria cerebral y se obstruye. En cambio, en la trombótica, esta aterosclerosis sucede en las mismas arterias cerebrales. Esto también se puede clasificar de acuerdo a la etapa, si es hiperagudo, agudo, subagudo, crónico y también hay algunos signos que vamos a ver. Por su parte, el hemorrágico puede ser primario o secundario. Primario está la hipertensión arterial sistémica y la angiopatía amiloide. La angiopatía, normalmente la hipertensión arterial sistémica causa algunos microhemorragias a nivel de los ganglios basales, a nivel del putamen, de estas arterias lenticulares, que son pequeñas regiones de hemorragia, a diferencia de la angiopatía amiloide. En la angiopatía amiloide es más grosero. Normalmente sucede en pacientes ancianos y las hemorragias son lobares. Las causas secundarias están las neoplasias, las malformaciones arteriosvenosas, y entre otras. Vamos a empezar con el isquémico.
de manera hiperaguda, o sea, entre las 0 a 6 horas que ha sucedido, es un paciente que ha llegado con tal vez trastorno del lenguaje, con algún déficit motor, que puede ser de manera brusca o progresiva, ya hemos visto de acuerdo a la etiología, y llega a la emergencia, le hacen una tomografía y de 0 a 6 horas en la tomografía no se va a ver rastros evidentes de esta isquemia. Se van a ver algunos signos que pueden o no aparecer, ¿no? Por ejemplo, por eso dice que de un 50 a 60% es normal. Y hay algunos signos tempranos, por ejemplo, el signo de la arteria cerebral media hiperdensa, o sea, la arteria cerebral media se torna hiperdensa. Y esto se da por una redistribución del flujo, pero solo aparece de un 25 a 50%. Luego está el signo de la cinta insular, lo que les decía que es importante reconocer dónde está la ínsula. Te guías por la cisura de Silvio. Y alguna hipodensidad de los núcleos lentiformes, que son signos tempranos, ¿no? Ya agudo, a partir de las 6 horas, ya se puede ver una zona hipodensa. Esta zona hipodensa grafica la zona de isquemia, que también saben que hay una zona de penumbra, una zona isquémica, etcétera, etcétera. Hay otros signos como edema de las circunvoluciones u obliteración de los surcos. En grandes rasgos, si es que quisieran resumir en hallazgos, el isquémico se va a ver hipodenso, o sea, oscuro, y el hemorrágico se va a ver hiperdenso, o sea, claro. ¿Ya? Subagudo se va oscureciendo, se va reduciendo. Si se dan cuenta que está agudo en la tomografía, se ve agudo, se ve hipodenso. Y cuando ya va progresando a un subagudo, se va normalizando la densidad. Se llama esto a un efecto niebla. Esto es la progresión de cómo va a cambiar en cuanto a los días y cómo va a realzar el contraste. Esto ya les mostré. Crónico, el estadio crónico, esta región de isquemia va a sufrir una necrosis licuefactiva. Esta necrosis licuefactiva va a, por así decirlo, licuar, licuar el cerebro, o sea, el tejido encefálico, y esa zona va a tener que ser acumulada por otra estructura de este mismo. Recordemos que el encéfalo es una cavidad cerrada, que está en equilibrio los elementos, por ejemplo, el tejido encefálico, el líquido cefalorraquídeo y la sangre. Basta que aumente uno, tiene que ser a expensas de la disminución de otros. Basta que aumente otro o se reduzca otro, tiene que ser a expensas del aumento de otro. Y esto se le llama doctrina de Monroe-Kelly. En este caso, como hay reducción del tejido encefálico, tiene que haber un aumento o dilatación de este ventrículo lateral del líquido cefalorraquídeo para ocupar este espacio. Bien, eso ya está hasta a esta zona de necrosis liquefactiva se llama encefalomalacia. El hemorrágico, existen dos tipos de hemorrágico, el que sucede dentro del parénquima y el que sucede en el espacio subaracnoideo. ¿Ya? Como se dan cuenta, ambos se ven hiperdensos, o sea, brillan. Y esto va a variar de acuerdo, si es que es hiperagudo, va a tener una densidad a 40 unidades Hounsfield y esto cuando es agudo va a aumentar, llegando hasta casi los 90, las 90 unidades Hounsfield. Y esto con el tiempo se reduce, o sea, se oscurece. Y acá vemos la progresión, en un inicio es hiperdenso y luego se torna hipodenso. Hiperdenso, hipodenso. No, 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 no. Ya. Pasamos a lo que es esto se los estoy dejando porque vamos a hablar de lo más importante, traumatismo craneoencefálico. Cuando sucede un traumatismo craneoencefálico, lo que normalmente se solicita en países de primer mundo, lo que piden los protocolos es solicitar una tomografía inicial, sin contraste. Recuerden eso, siempre que van a pedir una tomografía de manera inicial es sin contraste. Luego ya se pedirá con contraste, pero en un inicio siempre es con contraste. Lesión neuronal primaria, bueno, lo que vamos a ver principalmente son las hemorragias primarias. ¿Qué vamos a ver? Hematomas, y estos hematomas son de dos tipos, el epidural y el subdural. Y si hay hematomas, son hematomas parenquimatosos, las hemorragias subaracnoideas o las hemorragias intraventriculares.
Bien. Cuando vamos a valorar un traumatismo cráneoencefálico, no solo vamos a valorar el tejido encefálico, sino también las estructuras blandas. Por ejemplo, vamos a valorar el edema que sucede en el tejido celular subcutáneo, también las fracturas que pueden haber en el tejido óseo y las lesiones por contragolpe. O sea, si es que el golpe ha sido aquí, el encéfalo, como ha sufrido un movimiento brusco, se golpea contra la otra región contralateral y también hay una lesión en esta zona. ¿Ya? Se llama lesión contragolpe. Aquí están las fracturas que son muy groseras para poder verlas. Sin embargo, es importante que ustedes tengan conocimiento de la anatomía de las suturas porque también se pueden confundir con estas. El hematoma epidural clásicamente se divide como una lesión biconvexa, lentiforme. Epi, recuerden que es como salida, sobre, protuberancia, ¿ya? Sobre la dura madre. Entonces la lesión va a ser sobresalida, así como pueden ver, y hiperdensa. Principal causa de hematoma epidural es la ruptura de la arteria meningea media. ¿Ya? Y el hematoma subdural es lo contrario. Si es que esta era sobresalida, esta es como que metida, porque está debajo de la dura madre y se forma como una especie de media luna. ¿Ya? Es por la ruptura, si esta era por ruptura de arteria meningea media, esta es por ruptura de venas superficiales. Las herniaciones, que son la salida, producto de que esta es una cavidad cerrada que les explicaba, cuando sucede un aumento de alguna de estas sustancias que les expliqué dentro de la doctrina de Monroe Kelly, incrementa, tiene que ser a la expensa de la disminución de otra. Si es que aumenta la sangre, lo primero que va a suceder es de que va a haber una disminución del líquido cefalorraquídeo, pero esto no va a llegar a compensar totalmente cuando esta hemorragia es masiva. Entonces, el tejido encefálico va a tener que protuir por los agujeros que existen. El principal es el agujero magno. Entonces, primero va a pasar de un lado a otro. Entonces, cuando pasa de un lado a otro, de un hemisferio a otro, este sería la hernia del cíngulo. El 2 es la hernia transtentorial descendente, o sea, pasa el tentorio. La tercera es la uncal y la cuarta es la mortal, la más agresiva, que es la herniación amigdaliana porque puede llevar a la coma por compresión del tallo, donde se encuentra el centro respiratorio. Acá es importante, para terminar, hablar de la hidrocefalia. Así como ustedes veían en la radiografía de tórax que se podía calcular signos sugestivos de cardiomegalia, porque ustedes saben que la cardiomegalia no se puede diagnosticar de esa manera. Eh, También podemos decir hidrocefalia con un índice que se llama índice de Evans. ¿Cómo se halla este índice? Primero vamos a trazar una línea de ambos cuernos frontales de los ventrículos laterales, denominada A, y otro una línea que va a ir de el diámetro máximo que existe entre tabla interna a tabla interna contralateral. Recordemos que el hueso se divide en tabla externa, diploe y tabla interna. Entre tabla interna a tabla interna, ¿cuánto mide? Eso sería B. Entonces hacemos la relación al índice A sobre B y si es que esto es mayor a 0,3 se llama ventrículomegalia. ¿Ya? Normalmente esta línea que grafica, que va desde tabla interna hasta la siguiente tabla interna tiene que pasar por el foramen de Mond. Y así sospechamos de una ventriculomegalia y por lo tanto de una hidrocefalia. Eso sería todo, chicos. Espero que les haya servido y si tienen alguna duda me avisa.